Muy buenas noches, señoritas, señores estudiantes, agradeciéndoles la presencia a ustedes por ingresar a esta segunda clase del segundo bimestre en la asignatura de física. Revisemos nuestro cronograma de actividades. El día de hoy estamos en 14 de noviembre, la segunda clase. No va a haber autoevaluación, por favor. La autoevaluación se la tomará la siguiente semana. El tema de hoy, que es tiro parabólico, y con el tema de la clase 3 de esas 2 semanas se estará subiendo las preguntas para nuestra segunda autoevaluación. Hasta eso, si es que es el caso que todavía usted aún no ha dado la autoevaluación número 1, por favor, está habilitado para que pueda completar esta primera autoevaluación. Eso respecto al cronograma. En esta segunda semana hemos planificado el tema sobre lo que es un movimiento parabólico. Se ha cargado como recursos 2 videos. Los 2 videos tienen que ver con este tema de movimiento parabólico. El primero con la definición y el segundo ya con ejercicios para que por cualquier cosa podamos nosotros aclarar este tema. No nos olvidemos que tal cual como en la clase anterior, debajo de los videos se cargará las clases que estamos grabando en este momento. La autoevaluación 1 aquí se encuentra habilitado y con eso damos inicio a la clase ya. Ahí está, en nuestro módulo, movimiento parabólico. Habíamos revisado nosotros en la semana anterior lo que es movimiento semiparabólico, es decir, la mitad del movimiento. Para eso teníamos estas ecuaciones para calcular el tiempo, para calcular la distancia, para calcular el módulo, para calcular las componentes de la velocidad, etc. Ahora, ya con el movimiento completo, revisemos primero en qué consiste este movimiento. Es curvilíneo, con trayectoria parabólica y aceleración total constante. El movimiento parabólico más importante que estudiaremos en este capítulo es el lanzamiento de proyectiles en el que la aceleración total es la gravedad. El estudio del movimiento parabólico se hace más fácil si se hace coincidir el origen de un sistema de coordenadas con el punto de lanzamiento así. Es decir, trazamos un plano cartesiano, la componente horizontal, eje X o eje de las abscisas, y el eje Y u eje de las ordenadas. Entonces, desde aquí va a nacer ahora nuestro movimiento, va a haber una velocidad inicial diferente de cero y va a tener esta trayectoria parabólica. La velocidad tangente a la trayectoria del movimiento, una posición R, va a existir un ángulo de inclinación con respecto a la velocidad. La aceleración corresponde a la gravedad y eso vale menos 9,8 J, menos porque está dirigido hacia abajo, metros sobre segundos al cuadrado. En el movimiento parabólico, la velocidad inicial no puede ser nula y su dirección debe ser diferente a la aceleración. Es decir, la velocidad inicial tiene que ser diferente de cero
Y el unitario o el vector unitario de la velocidad inicial también va a ser diferente al unitario del vector A en este caso, o cualquier vector que pongamos. ¿Dónde nomás tendríamos nosotros movimientos parabólicos? Por ejemplo, si nosotros lanzamos un tiro libre en un partido de fútbol, va a tomar esta trayectoria. Desde que existe el impulso del balón, va a tomar y va a chocarse o va a caer en alguna distancia. Ecuaciones del movimiento parabólico. Aquí tenemos un esquema. Lo que decíamos, el eje X, el eje Y, el vertical, lanzamos el movimiento y tenemos las siguientes componentes. Desde el punto de lanzamiento hasta donde cae el objeto, a eso se lo llama alcance. Se simboliza con la letra mayúscula A. Justo en la mitad del movimiento, una altura, altura total, h. En la mitad mismo de este movimiento hablamos de un tiempo que se llama tiempo de subida y desde este punto hacia abajo se llama tiempo de bajada. El tiempo de subida más el tiempo de bajada corresponde al tiempo de vuelo, el total. Si ubicamos un punto en cualquier parte de esta trayectoria, desde el origen, desde donde fue el lanzamiento, hablamos de una componente delta R de posición, que va a tener si es que encontramos sus componentes delta RY hacia abajo. Asimismo, el vector velocidad, descomponiéndose en sus componentes, componente en X horizontal y componente en Y en forma vertical. Un ángulo teta de lanzamiento y la velocidad inicial. Asimismo, esta velocidad inicial se va a transformar en dos velocidades, en sus dos componentes, con respecto al eje X, v sub 0x, y con respecto al eje Y, v sub 0y. Directamente para nosotros poder recordar la fórmula de la velocidad inicial en X, va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de t. La velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de teta. Ecuaciones, asimismo como en movimiento semiparabólico, ahora tenemos las ecuaciones. En cualquier tiempo t, primero, para calcular la distancia que avanza horizontalmente, delta Rx va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de teta y por el tiempo. Para calcular la distancia que avanza ahora verticalmente, delta Ry es igual, asimismo, a la velocidad inicial, pero ahora la función trigonométrica seno de teta por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Para calcular el módulo del desplazamiento, esa sería la misma anterior que teníamos, delta R va a ser igual a la raíz cuadrada de delta Rx al cuadrado más delta Ry al cuadrado. Recordemos que entre estas dos componentes, delta Rx, delta Ry, se forma un triángulo rectángulo y el delta R corresponde al valor de la hipotenusa. Por eso es la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado, la suma. Para calcular la componente de la velocidad en X, b de X es igual a b sub 0 por la función trigonométrica coseno de teta. Para calcular la componente de la velocidad en Y, b de Y es igual a b sub 0 seno de teta más la gravedad por el tiempo. Asimismo, para calcular el módulo de la velocidad de estas dos componentes, b va a ser igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by elevado al cuadrado. Si nosotros recordamos con respecto al movimiento semiparabólico, para encontrar la distancia que avanzaba horizontalmente teníamos delta Rx es igual a la velocidad inicial.
por el tiempo. Lo que se está agregando aquí es la función trigonométrica coseno de teta. Fórmulas especiales. Para calcular el tiempo de subida es igual a b sub 0 seno de teta por g. ¿Dónde estaba ubicado el tiempo de subida? Justo en la mitad, cuando está ascendiendo y al mismo tiempo empieza a descender. Tiempo de subida. Para calcular el tiempo de vuelo es dos veces tiempo de subida. O el tiempo de vuelo también tiene esta fórmula, 2b sub 0 seno de teta sobre la gravedad. Para calcular la altura máxima, como se simboliza con la letra H mayúscula, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más el seno cuadrado de teta sobre dos gravedades. Y para calcular el alcance horizontal máximo, A es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de teta sobre la gravedad. Usted vio que para la prueba se tomó algunas preguntas respecto a fórmulas del movimiento semiparabólico. Lo mismo aquí, habrá también fórmulas con respecto al movimiento parabólico, entonces aquí es donde usted puede revisar. Ecuación de la trayectoria. Las ecuaciones nos permiten describir el movimiento que se produce. Por ello, la siguiente ecuación nos permite reconstruir la trayectoria que sigue el proyectil. Y es igual a x por la función trigonométrica tangente de teta y esto menos un medio de gx cuadrado sobre b sub 0 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Esta es la ecuación de una parábola. Análisis de las componentes de la velocidad. Vamos a analizar el siguiente gráfico. El eje X, el eje Y, desde el origen lanzamos un objeto y va a tener la trayectoria que está describiendo aquí. ¿Qué sucede en cada parte? Iniciamos con una velocidad inicial en X, B sub 0X. Acá tenemos BX, BX, BX en la mitad. Bx también, Bx y Bx. ¿Qué estamos viendo? Que estas componentes de la velocidad en X son constantes, tienen el mismo tamaño, tienen la misma dirección. En cambio, la componente de la velocidad en Y inicia más grande, se va reduciendo, By, se va reduciendo hasta que llega justo a la mitad y desaparece esa velocidad inicial. Aquí no existe velocidad inicial en Y. Empieza a descender y también empieza a crecer esa velocidad en Y. Crece, crece y acá ya en el punto de contacto se hace más grande. Entonces, esa sería la característica. Aquí la velocidad en Y es igual a cero, dice, justo en este punto. Al observar la gráfica anterior, podemos concluir que mientras el cuerpo avanza, la componente de la velocidad en X permanece constante, lo que habíamos analizado. De color rojo está descrita la componente en X. Y la componente de la velocidad en Y, mientras sube, va disminuyendo. Entonces, más grande, menos, menos, hasta que se hace cero. Hasta el punto más alto de la trayectoria, su valor es igual a cero. Y mientras va bajando, aumenta a sí mismo. La aceleración en el movimiento parabólico. En el movimiento parabólico, la velocidad varía simultáneamente en módulo y dirección, por lo que se generan aceleraciones tangenciales y centrípeta o normal, respectivamente. Esta aceleración varía, pero en cada instante su suma, aceleración total, permanecerá constante, es decir. Pues aquí tenemos el gráfico correspondiente, la velocidad inicial en un punto A, la aceleración tangencial se transforma en aceleración centrípeta que siempre va a ser hacia el centro. La aceleración es igual a la gravedad, como habíamos dicho. En el punto B tenemos una velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y, la aceleración ahora en cambio es igual a la aceleración centrípeta
Y cuando va descendiendo un punto C, tenemos la aceleración tangencial. La aceleración es igual a la gravedad. ¿Cuáles son las referencias? AT significa aceleración tangencial, es decir, en el punto tangente a la curva. Lo mismo acá, la aceleración tangencial. A sub C, aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta va hacia el centro y simplemente A significa la aceleración total. Interpretación. En el punto A, el proyectil está subiendo, la aceleración tangencial tiene la misma dirección que la velocidad, pero sentido contrario, por lo que el movimiento es desacelerado y la aceleración total es A de aceleración total es igual a la aceleración total más la aceleración centrípeta, esto en una suma algebraica. ¿Dónde está el punto A? Aquí, a lo que está subiendo. Vamos al punto B, justo en la mitad del movimiento, cuando sube y empieza a descender. El proyectil alcanza una altura máxima y la velocidad es horizontal y perpendicular a la aceleración total. La aceleración tangencial aquí es nula porque es la proyección de la aceleración total en la dirección del vector velocidad y la aceleración total es A de aceleración es igual solo a la aceleración centrípeta, desaparece la aceleración tangencial. En el punto C, cuando empieza a descender, el proyectil está bajando y la aceleración tangencial tiene la misma dirección y sentido de la velocidad. Por esta razón, si se conocen los vectores velocidad y aceleración, por deducción vamos a tener aceleración tangencial es igual a la aceleración total por el unitario de la velocidad y todo eso multiplicado por el unitario de la misma velocidad. Y para la aceleración centrípeta tendremos que la aceleración centrípeta es igual a la aceleración total menos la aceleración tangencial en cambio. En el punto C se describía, o en el punto A sería mejor, se describía como una suma, acá estamos viendo la diferencia. Notas. El alcance horizontal es máximo cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados. De aquí van a hacer una pregunta, ojo. El alcance horizontal es máximo cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados. Entonces se preguntará, ¿cuál es el alcance horizontal máximo? O cuando el alcance horizontal es máximo, describe un ángulo de lanzamiento de, acuérdese que es 45 grados. Ángulos complementarios tienen alcances iguales. Y empezamos con los ejercicios de aplicación. Los ejercicios de aplicación, aquí se encuentra la mayor cantidad de variables. Hemos puesto hasta la letra G. Pero en el examen, en la prueba, no es que le vamos a pedir con esta magnitud. Puedo poner, se lanza un cuerpo con una rapidez de 60 metros sobre segundos y un ángulo de 32 grados sobre la horizontal, calcular y le vamos a pedir solo, por ejemplo, la posición del proyectil a los 4 minutos o segundos de lanzamiento. O puedo pedir la altura máxima. O puedo pedir el tiempo en que el cuerpo se mantiene en el aire. O sea, vamos seccionando, no pedimos todo una sola. Voy a copiar el ejercicio para poder empezar a explicar. Déjenme dejar de compartir. Aquí está. Y ubicamos la pizarra, ¿no? Nueva pizarra. Ya.
Entonces aquí se puso como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá teníamos como literales, ¿no? Pongámosle así mismo, literal A, literal B, literal C, literal D, E, F, y aquí que se puso este, ya, y G. Listo. Vamos a leer entonces. Dice, se lanza un cuerpo con una rapidez de 60 metros sobre segundos y un ángulo de 32 grados sobre la horizontal. Calcular. Literal A, la posición del proyectil a los 4 segundos de lanzamiento. Literal B, la velocidad del cuerpo a los 2 segundos de lanzamiento. Literal C, el instante en que el cuerpo alcanza el punto más alto de su trayectoria. Literal D, la altura máxima. Literal E, el alcance horizontal máximo. Literal F, el tiempo en el cual el cuerpo se mantiene en el aire. Y literal G, la velocidad con que impacta en el piso. Primero ponemos datos del problema. Bueno, yo traigo más o menos. Sí. Por favor, hay un micrófono encendido. Ayudarán en silenciando, ¿no? Ya. ¿Cuál es el primer dato? Dice, se lanza un cuerpo con una rapidez de 60 metros sobre segundos. Representa nuestra velocidad inicial. V sub 0 es igual a 60 metros sobre segundos. Y un ángulo de 32 grados. El ángulo lo simbolizamos con la letra griega teta, es igual a 32 grados. Como dato implícito, la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Con eso calculamos lo siguiente como incógnitas. Dos puntos. Literal A. La posición del proyectil a los 4 segundos de lanzamiento. Delta R es la posición como vector igual incógnita, pero aquí me da un tiempo t de 4 segundos. 4 segundos. Literal B. La velocidad del cuerpo a los 2 segundos de lanzamiento. B de velocidad es igual y me da un tiempo t de 2 segundos. Voy a diferenciar, aquí le vamos a poner tiempo 1, acá le vamos a poner tiempo 2.
Literal C, el instante en el que el cuerpo alcanza el punto más alto de la trayectoria. Instante, el tiempo de su vida. T sub S. Literal D, la altura máxima. ¿Cómo simbolizamos la altura máxima? Con la letra H mayúscula. Literal E, el alcance horizontal máximo, A mayúscula. Literal F, el tiempo en el que el cuerpo se mantiene en el aire, tiempo de vuelo. Y literal G, la velocidad con la que impacta en el piso. Arriba ya pusimos una B, entonces aquí diferenciemos B1 igual incógnito. Pero ¿qué tiempo nosotros deberíamos utilizar aquí? Es el tiempo de vuelo total. Voy a aclararle B sub 1 igual. Ahí. Debo utilizar aquí el tiempo de vuelo, que es de toda la trayectoria que tenemos. Están ubicados los datos, está ubicado las incógnitas, un pequeño esquema. Dos puntos. Primero, el plano cartesiano. El eje X, el eje Y, voy a poner nombres, eje X, eje Y, el punto cero, y aquí lanza el objeto y adquiere esta parábola. Un poquito difícil la gráfica acá, pero vamos a... hasta que va a caer. Hay una velocidad inicial V sub cero, el ángulo teta que vale 32 grados, justo en la mitad hablamos de un tiempo de subida en forma vertical, la altura máxima en horizontal, el alcance máximo en este punto, el tiempo de vuelo, la velocidad V1 que también solicita,
Hay una posición delta R en cualquier parte de la trayectoria delta R y creo que tenemos todos. Por aquí también pide una velocidad V. Ahí estamos con la parte del gráfico. Por favor, me salió el tiempo de los 10 minutitos para no estar esperando. Voy a cerrar la sesión e inmediatamente nos conectamos. Tengan la bondad.